Gloria a Dios. Así como están, vamos a leer la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, you are in a big trouble, porque hoy no hay pantalla. Así es que por favor saque su teléfono. Tienen permiso de sacar su teléfono y abrir la aplicación de la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dios bendiga a los que traen su Biblia siempre. Amén. Si no tiene, acérquese a un creyente y lea junto con él o ella. Gálatas capítulo 6, versículo 8. La mayoría de ustedes tienen la Reina Valera. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Se parecen? Así es que usted va a poder seguir la lectura. Pero si tiene para cambiar, ponga la Nueva Traducción Viviente. Dice así Gálatas 6, 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre Santo, gracias por esta bendita palabra, porque nos advierte, nos hace saber con anticipación cuál debe ser nuestra actitud y nuestra conducta respecto a los deseos materiales y a los anhelos espirituales. Que tú nos dirijas para que nuestra vida se centre, Señor, en lo más importante, en lo más urgente para cada uno de nosotros. Porque tú estás allí, es donde tú obras, allí es donde tú enseñas, allí es donde tu poder se manifiesta, Señor. Cuando le damos más énfasis a los aspectos espirituales, al Espíritu mismo, Señor, en nuestra vida. Aquí estamos esperando algo especial de parte de tu Espíritu en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Es interesante porque nosotros venimos de un mundo material, donde lo más importante son los deseos de nuestra naturaleza. Y a pesar de que ya tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, muchos seguimos influenciados por la vieja naturaleza y seguimos sembrando para la carne en lugar de sembrar para el espíritu. Pero vamos a hablar en esta noche por qué es importante que sembremos para el espíritu. El tema del mensaje es el proceso de Dios con sus hijos. Repitan conmigo, el proceso de Dios con sus hijos. Todos nosotros estamos en un proceso, en el proceso de Dios. Sin embargo, lo que nos sucede diariamente a veces nos afecta y nos desvía de ese proceso. Yo quiero que ponga su atención porque tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre los eventos temporales, entre los eventos parciales que nos suceden en la vida diaria y el proceso permanente en el que Dios nos tiene. Y si nosotros entendemos ese mensaje, vamos a saber cómo sembrar para el Espíritu y darle la oportunidad a Dios para que nos lleve derechitos a la vida eterna. Cada uno de nosotros tiene una constante lucha entre la influencia de nuestros sentimientos y el uso de nuestro razonamiento.
Hablo del razonamiento humano, tanto en nuestras decisiones como en nuestras acciones de la vida diaria. En otras palabras, nuestra vida es dirigida principalmente por nuestros sentimientos o por razonamiento humano. Y ahí es justamente donde está la dificultad, porque no es ni el razonamiento humano ni los sentimientos lo que nos va a llevar a la vida eterna, es el Espíritu. Entonces, tenemos que entender que el proceso de Dios es espiritual. Es un proceso permanente en nuestras vidas. Pero en ese proceso permanente nos suceden cosas que nos distraen, nos desvían, nos apartan, nos entretienen y no nos permiten sembrar para lo que es eterno, sino que le damos más énfasis a lo temporal. La mayoría de personas somos dirigidas por nuestros sentimientos más que por la razón. Y estoy hablando de la razón humana. Aún dentro de esos dos aspectos, nosotros tenemos la debilidad de ser guiados por nuestros sentimientos, pues aún cuando hacemos uso del razonamiento, el mismo está condicionado por nuestros sentimientos. De ahí venimos, de un mundo sentimental. Usted sabe que el pecado incrementó el aspecto sentimental en nosotros. Ya no hay una fe y una confianza en nuestro Creador, sino que nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que creemos que nos conviene, por lo que pensamos o razonamos humanamente hablando. Y por lo tanto, no le permitimos al Espíritu asentarse en nuestras vidas y dirigirnos de una manera correcta y permanente en el camino de la vida eterna. Aún así, como les decía, muy pocas personas hacen uso de razonamiento puro antes de tomar sus decisiones. Todas nuestras decisiones, la mayoría de las veces, está condicionada por nuestros sentimientos. Lo cierto es que los seres humanos perdimos el equilibrio de la vida cuando entró el pecado en la naturaleza humana. Porque el equilibrio entre el razonamiento y los sentimientos lo da el Espíritu. Pero cuando el hombre pecó y se apartó de Dios, el Espíritu de Dios se apartó del hombre o de la naturaleza humana. Y queda el hombre relegado a sus sentimientos y a su razonamiento humano o imperfecto. El pecado entró y corrompió la naturaleza que Dios había establecido en nosotros, porque Dios estableció en nosotros espíritu de vida para que fuéramos dirigidos por Dios en todo lo que hacemos. Y eso se apartó del hombre cuando entró el pecado en la naturaleza humana y quedamos atrapados entre los sentimientos y las razones humanas, dejando a un lado el Espíritu de Dios, que es el único que puede proveernos el equilibrio que se necesita para la vida. Entonces, tanto los sentimientos, escuche bien, tanto los sentimientos como la razón humana, sin la dirección del Espíritu, son carne. Son naturaleza pecaminosa, como se le llama a este mismo pasaje que leímos en la Reina Valera. Vamos a leer el pasaje que leímos al principio en la Reina Valera. Dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, está hablando de la naturaleza humana, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces la realidad de la vida en este mundo es que el ser humano, siendo un ser espiritual, porque Dios nos hizo seres materiales y espirituales a la vez, y siendo que
cuando no había pecado, teníamos la dirección de Dios a través de su Espíritu para que fuéramos dirigidos correctamente en la vida, hiciéramos las cosas correctas en la vida. Dejamos, al apartarnos de Dios, dejamos de un lado lo espiritual y nuestra vida está influenciada totalmente por el mundo material. Por eso en la vida los objetivos y propósitos del ser humano, de la mayoría de las personas, son exclusivamente materiales. Si usted se pone a pensar, la mayoría, si no todos, sus grandes anhelos son materiales. Y eso es justamente lo que Dios nos recuerda a través de este pasaje y lo que nos debe hacer reflexionar para que nuestra vida se conduzca de la manera correcta, o sea, en la dimensión espiritual. Para eso vino Jesucristo a este mundo, para redireccionar al ser humano en su conducta, para que tuviese nuevamente la dirección del Espíritu de Dios en su vida. Para eso vino Jesucristo. Él es el que nos da la nueva naturaleza a través de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Dice la Biblia que Él nos devuelve el espíritu que se perdió a través del pecado. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 22. Voy a dar tiempo para que busque su Biblia, por favor. Me interesa que todos leamos, porque todos nos atenemos yo también, a la pantalla. Pero no hay pantalla. Sorry. Así es que abra su Biblia o saque su celular. Juan 20, 22, ahora sí, Reina Valera, dice: y habiendo dicho esto, Jesucristo sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese es el momento en el cual, de esta manera, Jesucristo le dice a los hombres, concretamente a los discípulos, y a través de los discípulos a todos nosotros, que la vida, la nueva naturaleza y la vida espiritual es restaurada en nosotros. Así como al principio dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios nos dio el soplo de vida, el hálito de vida, que es el espíritu de vida que viene de Dios. Ahora es Jesucristo, a través de su sacrificio y su resurrección, el que nos otorga nuevamente ese aliento de vida, ese soplo de vida que es el Espíritu de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 10, leo la Nueva Traducción Viviente, dice: vístanse con la nueva naturaleza, y la nueva naturaleza se refiere a la vida espiritual, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es la vida en el Espíritu la que nos hace parecernos más a Él, porque es dirigida por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué nos cuesta parecernos más a Él? ¿O por qué creemos que es imposible más a Él? Porque toda nuestra vida gira en torno a las cosas materiales. Y entonces no logramos aprovechar al máximo la integralidad de la vida que Dios nos da a través de su Espíritu, donde las cosas materiales no están excluidas, sino son consideradas como algo extra, como una añadidura, porque lo más importante es la vida espiritual, la vida en el Espíritu. Muchos creen que la vida en el Espíritu es andar hablando lenguas o dando profecías o viviendo en ayunos y retirados en montañas orando. No, la vida en el Espíritu es darle lugar al Espíritu en todos los actos de nuestra vida. Es sembrar para el Espíritu. Es permitir que Dios dirija y gobierne nuestras vidas de una manera completa. Por eso nos cuesta valorar el peso del Espíritu en nuestras vidas, porque estamos dominados por la vida material. Eso nos preocupa
eso nos aflige. Muchos, muchos, muchos. Quisiera decir todos, pero no, mentiría. Muchos de los que no vinieron en esta noche, vinieron porque están preocupados por las cosas materiales. Pero usted ha decidido que en este momento, este día y a esta hora, usted va a sembrar para el Espíritu. Por eso, cuando yo dedico mi vida a lo espiritual, Dios se va a manifestar. Dios nos va a ir centrando poco a poco en las cosas más importantes. Y repito, Dios no se olvida ni de los sentimientos ni de las cosas materiales, pero los redime a través del Espíritu para que sean conducidos y no ellos nos conduzcan a nosotros. ¿Aló? Eso debe quedar claro. Dios no elimina, no nos dice no necesitamos nada material. No, todo lo que necesitamos, dice, Él nos lo proveerá. Los creyentes estamos llamados entonces a sembrar en el Espíritu, no en la naturaleza humana, en los deseos de la carne. Pero eso requiere que nos habituemos. No estamos acostumbrados a vivir para el Espíritu. Repito, vivir en el Espíritu no es una vida de santo, andando de puntillas, un hombre o una mujer que a cada rato anda dando sueños y visiones. No, eso no es necesariamente una vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu es darle la importancia a las cosas de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la vida en el Espíritu y eso es sembrar para el Espíritu. Pero es algo a lo que nos debemos habituar, es algo a lo que nos debemos acostumbrar a no ser dominados ni por la razón humana, ni por los sentimientos. Yo he visto que aquellas personas que ponen mucho énfasis en las noticias, en lo que dicen los gobiernos, en lo que dicen las noticias, son tremendamente influenciados por las circunstancias y eventos materiales que están pasando. Pero el que siembra para el Espíritu no depende de lo que dice el hombre, ni de las circunstancias, ni de los eventos que ocurren en la esfera humana. Porque el que confía en Dios sabe que su vida está en las manos de Dios antes y después de cualquier situación por la que estemos pasando. Somos llamados a sembrar entonces para el Espíritu, acostumbrarnos a no ser dominados ni por la razón humana ni por los sentimientos, sino a ser dominados y dirigidos por el Espíritu. Usted y yo, escúcheme bien, usted y yo estamos diseñados para ser dirigidos. Es diseño de Dios. Y cuando no somos dirigidos por Dios, que así lo determinó, somos dirigidos por otra cosa. Y esa es la condición del mundo. Están dirigidos por la vida material. Están condicionados por las necesidades materiales exclusivamente. Entonces veamos en primer lugar, fíjense que solo estoy empezando. Diga gloria a Dios. En primer lugar, el proceso de Dios en nuestras vidas. Antes de seguir adelante, quiero decir algo que ya lo sabemos, pues, pero lo quiero recalcar. La diferencia entre un evento y un proceso. Un evento son las cuestiones temporales que nos ocurren, una enfermedad, un problema, una situación económica, un nuevo trabajo, un aumento de sueldo. Esos son eventos que nos ocurren temporalmente, pero que no definen nuestra vida, porque nuestra vida está en medio de un proceso. Un proceso no es algo temporal ni emocional. Un proceso es algo largo, duradero. Y en el caso del proceso de Dios con el creyente, es un proceso, escuche bien, que inicia desde que naciste hasta que Cristo venga. ¿Aló? Repita conmigo. Desde que nacimos hasta que Cristo venga, estamos en el proceso de Dios. Ahora bien, si yo guardo eso en mi mente,
Cuando me ocurre un evento, una situación que me aflige o una situación que me produce mucho gozo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a agotar, me voy a afligir y me voy a desmayar en ese problema, o me voy a alegrar como que si ya me gané la vida por una situación, un aumento de sueldo, qué sé yo, que me produce alegría. Lo que yo voy a hacer, si entiendo que estoy en un proceso, es referir lo que me pasa temporalmente al proceso eterno de Dios. Esto es parte de un proceso, no lo es todo. La vida no se acaba aquí ni empieza aquí. Es un evento dentro del proceso que estamos. Y los que estamos en el proceso de Dios sabemos que lo que empieza bien, acaba bien. Dígame. Los que estamos en el proceso de Dios sabemos que lo que empieza bien, termina bien. La Biblia dice: el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, el proceso de Dios en nuestras vidas, tanto los sentimientos como la razón humana son eventuales, son pasajeros. Los sentimientos vienen de las emociones. Las emociones son estímulos que recibimos, que pueden ser de adentro, de afuera hacia adentro, o pueden ser adentro mismo de la persona. Pero son eventos temporales. Las emociones son sentimientos pasajeros. Los sentimientos son más estables, pero igual son temporales. El ser humano vive de cosas que suceden rutinaria y temporalmente en su vida. Pero Dios opera para el cumplimiento de un proceso de largo alcance, un proceso espiritual que va más allá de los eventos que nos ocurren. Sus propósitos no son temporales, no son eventuales. Sus propósitos son eternos, no son para un ratito. Dios no obra para un ratito para calmar la pena que te está afligiendo ahorita. Dios no obra exclusivamente para eso. Los propósitos de Dios son eternos, para asegurar nuestra eternidad en los cielos. Dios no obra para darte una satisfacción inmediata únicamente, o para sacarte de un problema, o para sanarte de una enfermedad, porque sería como ir con el doctor. Usted va con el doctor, le da unas medicinas y le calma el malestar que tiene, pero después otra vez tiene que volver a ir con el doctor, porque va a tener otro. Mire, me dolía la rodilla, ahora me duele la mano, ¿verdad? Nos da risa, pero muchos de nosotros sabemos lo que eso significa, pues. Estamos por una cosa un día y se nos calma, y luego estamos por otra cosa. Esos son eventos temporales en la vida, pero su vida, con problemas o sin problemas, con enfermedades o sin enfermedades, está en un proceso en la mano de Dios. Un proceso que tiene que ver con su eternidad. Porque usted se puede enfermar e incluso puede morir por esa enfermedad. Pero el proceso que Dios tiene que ver con su eternidad. Tiene que ver con la vida eterna. Nosotros vivimos de momentos. ¿Aló? Mire los niños. Un ratito están felices, gritando, saltando, y otro ratito están llorando y haciendo berrinche. Porque viven de momentos. Ellos no tienen capacidad de razonar todavía. Y ellos viven de eventos, de momentos temporales que los afligen o los alegran. Lo triste es cuando los cristianos, aunque hayamos visto la mano de Dios en otras ocasiones, creemos que esto que nos está pasando ahora lo es todo, y que la prueba que estamos pasando no la vamos a resistir. Ese es el problema con los creyentes, porque hacemos de un evento el todo. No sé si me logro explicar.
Digamos, para Dios el universo es desde que naciste o aún desde antes que naciste, dice la Biblia, hasta que Cristo venga. Ese es el universo de Dios. Él está pensando en tu universo, ¿verdad? Pero nosotros hacemos de un evento un universo. De una situación que nos está pasando. Ay, sí, este hombre me va a dejar, se va a acabar mi vida. De un evento hacemos un universo, porque no entendemos que las cosas que nos pasan en este mundo son temporales, pero que Dios tiene nuestra vida en sus manos y la tiene hasta la eternidad. Por eso, aunque hayamos visto la mano de Dios, nos cuesta nuevamente entrar en la fe para esperar la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. ¿O crees tú que Dios es un panadero que hoy hace pan y mañana tiene que volver a hacer pan? No, lo que Dios ya determinó, ya lo determinó. Y Él está trabajando en ti, en nosotros, para que lo entendamos. Y para que dependamos de Él, con enfermedad o sin enfermedad, con pan o sin pan. ¿Aló? Porque el trabajo de Él no es para esta vida, porque no es aquí la vida verdadera, ni es aquí la vida eterna. La vida eterna es en los cielos. Y Dios está trabajando por tu vida eterna. Y dentro de tu vida eterna, Dios te bendice en esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestra vida está en las manos de Dios y es un proceso a largo plazo, a largo alcance. Y cuando hablo de largo alcance, hablo de la eternidad de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros desde que nacimos hasta la eternidad. ¿Aló? Dios, estamos en las manos de Dios desde que nacimos hasta la eternidad. Jeremías 1:5. Abra su Biblia, abra su aplicación. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer la Reina Valera, o si tiene la aplicación en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 1:5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Aló? ¿Aló? Dios no te está conociendo ahora. Ay, mira, eso que te está pasando, no sé qué hacer. ¿Aló? ¿Sabes qué? Que Dios nos dice, ¿sabes qué? Te tengo que meter a rayos X porque lo que ahora te está pasando no sé qué es. No, Dios conoce tu vida desde antes de que nacieras hasta la eternidad. ¿Sabe Dios lo que te conviene? ¿O tiene que averiguarlo? Ya lo sabe. Por lo tanto, nuestra vida debemos aprender a afirmar nuestra fe en esa seguridad de que nuestra vida está en las manos de Dios. Todo lo que sucede a los hijos de Dios está bajo el control de Dios. Todo lo que sucede a los hijos de Dios está bajo el control de Dios. Lo único que Dios espera de nosotros es que tengamos fe y que vivamos en obediencia, fe y obediencia, y en fiel espera del cumplimiento de sus propósitos. Porque el problema es que nosotros vivimos a la espera del cumplimiento de nuestros propósitos, pero no es así. Desde que tú aceptaste a Cristo, pasaste a formar parte de sus propósitos eternos. Y debe ser el deseo de cada cristiano que sean los propósitos eternos de Dios los que se cumplan en su vida y no tus caprichos temporales. Dígame. Salmos 138:8. David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. David no le dijo: Señor, yo anhelo esto, quiero esto, tengo estos propósitos, que se cumplan, que se cumplan.
Parece mentira, pero nosotros así oramos. Mira, Señor, tengo esta necesidad, por favor, por favor, por favor. ¿Verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para un ratito. Para el problema que tuve hace un tiempo, ahora no sé qué va a pasar. No, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esa es una afirmación de algo que es una realidad, pero el decirlo es una manera de afirmar nuestra fe. Para eso Dios no solo nos pide, sino que nos da los recursos para que no seamos dominados ni por los sentimientos ni por el razonamiento humano. Aló, ese es nuestro problema. Repita conmigo, ese es nuestro problema. ¿Cuál? Los sentimientos y el razonamiento humano. Ese es nuestro problema. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De dónde viene el dominio propio? De la fe y la confianza en Dios. Él nos ha dado ese don para que podamos salir de la dependencia de las cosas circunstanciales o eventuales. Hace unos días comentaba con alguien, con un amigo, en relación a qué va a pasar de nosotros, mi esposa y yo, después de jubilarnos y dejar la iglesia. Porque económicamente no se ve bien. Pero el mismo Dios que nos ha sostenido en el pasado, nos sostendrá en el futuro. Es el mismo Dios. ¿Por qué vamos a afligirnos o a preocuparnos? Si Dios está con nosotros, nuestra vida está segura, nuestra vida estará bien. Dios quiere que terminemos de entender que nuestra vida está en un proceso. Y como decía el mensaje del domingo, ¿se acuerdan? Dios no ha terminado con nosotros. ¿Por qué te está pasando eso? Porque es parte del proceso en el que Dios te tiene. Y debemos saber que un proceso es algo que se va construyendo poco a poco. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Efesios 1:6. Y estoy seguro, Efesios 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuándo se va a terminar nuestro proceso? El día hasta que Cristo Jesús vuelva. Yo pensé que ya era perfecto, que ya solo tenía que levantar las manos. Mire, hay cantos que hay que pensarlos 2 veces. Perdón que lo diga, hermanos de la alabanza. Cuando levanto las manos ya suceden todos, ya cae la gloria de Dios. Hermanos, a veces yo levanto las manos y estoy atravesando un problema y el enemigo me está atacando como parte de ese proceso en que Dios nos tiene. No todo es victoria, no todo es alegría, no todo es sentimental como nosotros quisiéramos. Podemos pasar por situaciones difíciles, pero de la misma manera debemos tener la misma convicción que tenemos en los momentos de alegría. Dios está con nosotros. Y lo que Él lo inició, lo terminará, lo perfeccionará hasta el día en que Jesús vuelva. En segundo lugar, la manifestación del Espíritu Santo
en el proceso de Dios? ¿Qué lugar tiene el Espíritu en ese proceso en que Dios nos tiene? Los creyentes, especialmente los pentecostales, o sea, usted y yo, por si no lo sabía, nosotros somos pentecostales. Si quiere saber a fondo qué es pentecostal, venga al Instituto Bíblico. Ahí se lo van a explicar despacito. Pero los pentecostales tenemos la tendencia de ubicar al Espíritu Santo únicamente cuando sentimos la presencia de Dios o cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y no entendemos que la obra del Espíritu es una obra permanente en nuestras vidas, aún antes de que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso los creyentes debemos entender que no es por emociones o por sentimientos que vamos a definir la obra de Dios. Es que hoy siento la presencia de Dios, y cuando no la siente. Es que hoy sí siento que Dios está conmigo, y cuando no lo siente. Déjeme decirle una cosa: cuando no lo siente, Dios también está con usted. Pero si somos sentimentales, vamos a creer que solo cuando sentimos la emoción de la presencia. Y no quiero que piense que no hay que sentir emoción. Emociones si quiere, pero esa misma emoción utilícela cuando tenga problemas. Entonces yo voy a saber que es un cristiano maduro. ¿Aló? Digan amén. O digan, como decía mi papá, digan ouch. La Biblia habla de la predestinación, y la predestinación es una doctrina que se ha confundido mucho. Y si quiere saber un poco más de la predestinación, venga al Instituto Bíblico. Aquí sí tenemos permiso de hacer comerciales, porque son comerciales dentro de la obra de Dios, para la gloria de Dios. La Biblia dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Esto significa que Dios predestinó o predeterminó la salvación para aquellos que crean en Él. Fue un evento preestablecido. En otras palabras, no fue algo que se le ocurrió a Dios en el jardín del Edén, donde ocurrió el pecado. Ay, tengo que inventarme un plan de salvación porque ya se me escaparon estos. No. La predestinación quiere decir que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo un plan de salvación para nuestras vidas. Y eso debe darnos a nosotros la seguridad de que no es algo que se le ocurrió a Dios y que así como se le ocurrió se nos puede desaparecer de un momento a otro. No, es algo predeterminado, preestablecido de antemano. Es parte de los propósitos eternos de Dios. Efesios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Con anticipación, Dios tenía establecido un plan donde nosotros íbamos a entrar, los que creyéramos en Él, íbamos a entrar para disfrutar de las bendiciones espirituales. Aquí no dice Dios te tenía preparada bendiciones materiales, Dios te tenía preparado desde antes de la fundación del mundo una nueva casa, un nuevo carro, un nuevo trabajo. No. Lo que Dios tenía preestablecido eran bendiciones espirituales, eternas, porque lo temporal, lo material es temporal y se acaba. Lo espiritual es permanente y dura hasta la eternidad. Entonces la salvación fue determinada o predeterminada con anticipación para que todos los que crean en Él. Por eso es que Dios provee oportunidad para que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda.
Como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo en la predestinación de Dios que todos se arrepientan. Porque la predestinación como doctrina en algunas iglesias es que únicamente los que son salvos fueron predestinados para ser salvos. Eso no es cierto. Todo el mundo está predestinado para, si quiere ser salvo, pueda ser salvo. El deseo original de Dios era que el Espíritu Santo morara en nosotros para dirigir nuestras vidas. Pero el hombre por el pecado se apartó de Dios y el Espíritu de Dios se apartó de él. Imagínense ustedes, el Espíritu Santo está ahí para dirigir, para bendecir, para darte equilibrio en la vida, pues, para dirigirte, porque sin Dios nosotros no somos nada. Nos equivocamos, erramos, nos desviamos. Pero imagínense, bien, yo no te necesito. Bueno, aquí no tengo nada que hacer, dice el Espíritu. Y esa es la condición del mundo. Esa es la condición. Todos estaban destinados a ser dirigidos por Dios, pero la mayoría en este mundo ha rechazado la dirección de Dios. Pero a pesar del pecado, Dios otorga a cada persona la oportunidad de entrar en comunión con Dios, de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para volver a tener el Espíritu de Dios en su vida. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para todos, pero no todos se arrepienten. Dios trata de diferentes maneras con la humanidad. Dios está al tanto preocupado. Yo me pongo a pensar que Dios hizo un llamado de atención muy fuerte a todo el mundo durante la pandemia. Personalmente, yo esperaba que el mundo iba a reaccionar mejor. Pero se acabó la pandemia, se acabó y la vida sigue igual. Las mismas desviaciones, los mismos deseos de la carne. Es más, algunos que no estaban bien en la comunión con Dios aprovecharon la pandemia para mostrar lo que verdaderamente eran y se apartaron de la comunión. Pero Dios trata de diferentes maneras. Con el pueblo de Israel trató de una y de otra manera para que entendieran, para que se arrepintieran, y no lo hicieron. Esa es la condición del hombre cuando se deja llevar o arrastrar por el pecado. Dios le ha dado al hombre libre albedrío para que sea el hombre el que decida voluntariamente su salvación. La salvación no es por fuerza, es voluntaria. Y allí la Biblia nos da a entender claramente que es el hombre el que decide salvarse de la condenación o seguir en condenación. Es el Espíritu Santo, como parte del proceso de Dios en nuestras vidas, quien produce la regeneración. El mismo Espíritu de Dios es el que nos da una nueva naturaleza para que ese Espíritu more en nosotros. Una nueva naturaleza que todos aquellos que reciben a Jesucristo reciben esa nueva naturaleza. Pero como yo siempre digo, el problema es que recibimos una nueva naturaleza para depender de Dios, de lo espiritual, pero todavía está en nosotros la vieja naturaleza. Y eso es la lucha que habla el apóstol Pablo. La lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo.
La lucha entre la carne y el espíritu. La lucha entre la materia y las cosas espirituales. Ese es el problema en que todavía nosotros como creyentes estamos metidos, porque tenemos las dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero antes de conocer a Cristo solo teníamos la vieja naturaleza. Ahora no estamos solos. Dios está con nosotros. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración quiere decir que adquirimos una nueva naturaleza para poder tener comunión con Dios. Entonces el Espíritu está obrando desde antes de la fundación del mundo, desde antes que conociéramos a Cristo. ¿Sabe quién fue el que obró? Dios da su palabra a través de la iglesia, pero el que operó y el que los convenció de pecado a cada uno de nosotros antes de aceptar a Cristo fue el Espíritu Santo. Entonces la obra del Espíritu es una obra permanente. Entonces cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo es una bendición adicional. No quiere decir que hasta entonces va a entrar el Espíritu a nosotros. Desde que recibimos a Jesucristo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no es un evento aislado. Es parte de ese proceso integral de Dios con cada uno de nosotros para que seamos útiles. Porque no se trata solo de salvarnos y ponernos bonitos. Se trata de salvarnos, ponernos bonitos y hacernos útiles para que sirvamos, para que demos testimonio, para que glorifiquemos a Dios y para que el mundo sepa lo que Dios hace a través de lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo se conoce la obra de Dios? ¿Cómo va a ser conocido Dios? Sino únicamente a través de la transformación que ocurre en cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos útiles. Los cristianos no somos adornos de aparador o de vitrina. Dios nos quiere útiles, activos, sirviendo. Para eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser testigos de Dios, para predicar el Evangelio, para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Para eso recibimos el bautismo, ya fuimos cambiados, ya fuimos perdonados, ya fuimos transformados. Ahora necesitamos la llenura del Espíritu para que seamos útiles y para que cumplamos la misión que Dios nos ha establecido en este mundo. En tercer lugar, la actitud de cada creyente ante el proceso de Dios en nuestras vidas. La actitud de cada uno de nosotros ante el proceso de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, ¿qué espera Dios de nosotros como parte de su proceso en nuestras vidas? Lo primero que Dios quiere es que haya un entendimiento del plan eterno de Dios. Quítate de la mente vivir de las cosas temporales. Es lo primero. Vivir en la eternidad de Dios, eso es vivir en el Espíritu. Que no dependa de las circunstancias temporales, sino que aprendas a vivir de los planes y propósitos eternos que Dios tiene en tu vida. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles, pero luego reflexionamos y decimos: Dios tiene algo mejor para mi vida? Dios me ha prometido algo mejor
para mi vida. Yo vivo en los propósitos eternos de Dios. Como dice ese canto precioso de Marcela Gándara, en sus propósitos eternos me vi. ¿Ya te viste en los propósitos eternos de Dios? ¿O dependes de ese novio que estás esperando? ¿O de ese feo que te abandonó? Porque es feo. ¿Dónde está tu corazón? Los propósitos eternos de Dios. Entonces, un cristiano que tiene en su mente y en su corazón los propósitos eternos de Dios, en las buenas y en las malas, en las luchas y en las victorias, en las enfermedades y en la salud, sigue igual. ¿Sabe cómo se conoce a un cristiano maduro? Aquel que usted lo mira igual y usted no sabe que está pasando por unas situaciones que a usted lo botarían, pero el cristiano firme es igual. Es igual en las circunstancias. Que no llore o que no sienta, no. Sabe quién es Dios. Conoce al Dios en quien ha confiado. Siempre firmes, siempre constantes, siempre gozosos, aún en medio de los problemas. Esto es importante, porque los creyentes que no entendemos esto, vivimos vidas fragmentadas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Vivimos tiempos eventuales. Hoy estoy feliz, hoy estoy contento. Hoy diezmo, hoy no tengo para diezmar. Ese es el cristiano que es inconstante, que no tiene una firmeza y una seguridad, que depende de las circunstancias. En segundo lugar, debe haber un deseo firme y permanente de que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Usted sabe cuál es el problema que tenemos muchos cristianos, especialmente jóvenes. Se los digo porque yo pasé por eso. El joven tiene anhelos y tiene deseos y tiene metas. Cuando yo llegué a esto, cuando me case, cuando tenga mi primer carro, cuando yo trabaje y gane mucho dinero, cuando fulano de tal me haga caso. Tenemos muchos anhelos, especialmente los jóvenes. Algunos muy buenos, por cierto, muy buenos anhelos, y otros cuantos caprichitos. Pero debemos desear que no sean nuestros propósitos. Un creyente madura cuando le dice a Dios: yo deseo esto, deseo el otro. Siempre he soñado esto y siempre he soñado el otro. Pero hágase tu voluntad y no la mía. No. Ese es el que me gusta, Señor. Aquella chica, mira, ay, que los ojitos, ay, se me cae. Iba a decir, se me cae la baba cuando la miro. Pero ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú? Esto es lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Tú, Dios. David le dijo: tú sabes cuántas cosas anhelo, pero lo más importante en mi vida es que tengo sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti. Por eso Dios quiere que seamos los mismos, ya sea que nos esté pasando algo agradable o que estemos pasando por una prueba difícil. Sabemos que todo es parte del proceso de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8:28:
Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito, a propósito de Dios. Pero también debe haber una plena identificación con la obra de Dios. Un creyente no puede ser ajeno a las cosas urgentes para Dios, a la necesidad de alcanzar a los perdidos, a la necesidad de interceder por las almas. Dios sabe que eso está en el corazón de Dios, y el creyente que ama a Dios y que quiere ser parte integral del proceso de Dios en su vida, tiene que tener en su corazón la obra de Dios y quiere ser parte de la obra de Dios. Yo quiero servir, tómeme en cuenta, por favor. Yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer. Debe haber un deseo, no con gustos y exageraciones como yo me veo en ese púlpito predicando. No sea exagerado, todo tiene su tiempo. Tranquilo, take it easy. Todo tiene su tiempo. Primero desee servir, ser útil. Y Dios, conforme a su servicio, a su entrega, lo va a ir llevando y lo va a llevar hasta donde usted no se imagina. Pero no, hay unos que quieren primero tener carro antes de tener trabajo. Y algunos se casan antes de tener novia. Sí, ¿sabía usted que hay quienes se casan antes de tener novia? Ay, Señor, este mundo está de cabeza. Debe haber una identificación de tal manera que yo esté dispuesto a ser parte de esa obra. Lo que implique de mí, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi vida, está en las manos de Dios. Pero también el creyente debe tener una seguridad y satisfacción permanente en su vida. Mire, hermanos, hay creyentes que Dios, ay, Dios mío, haz una obra en este creyente, porque solo quejándose vive. Ay, hermanos, mire esos hermanos que llegan. Ay, hermanita, perdone que la moleste, pero mire, ay, viera lo que me está pasando. Y uno dice, ay, Dios mío, qué clase de creyentes estos. Solo el libro de Lamentaciones leen. Es su libro favorito. Se debería llamar Quejas y Lamentaciones. Porque ahí están únicamente, ¿verdad? Pero el cristiano que vive con satisfacción permanente tiene deseo de adorar y alabar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Debe haber en el creyente un deseo de alabarle. Un deseo de levantar sus manos. Un deseo de cantar. Mire, si yo vengo a cantar aquí con Eliezer y los de la alabanza, me descalifican. Seguro, me descalifican. Pero cuando estoy solo en mi casa, alabo a Dios con todo mi corazón. Bendito sea su nombre. Y también cuando estoy en la iglesia, yo canto, porque no van a saber que el desentonado ahí soy yo. Y canto con los demás. Y cuando canto con los demás, somos un coro que alaba y glorifica a Dios con todo su corazón. Bendito sea su nombre. Si somos así, los que viven con nosotros y los que nos rodean van a saber cuál es el Dios al que nosotros servimos. Van a ver nuestra vida, van a ver nuestras acciones, van a ver nuestras actitudes. Un hombre y una mujer que alaba a Dios, que da gracias a Dios, es alguien admirable, porque la gente vive de quejas. Vive de quejas. Ya, pobrecito Trump, ya se le hicieron las orejotas así de tanta queja y de tanto lamento. Alabe a Dios con todo su corazón, porque usted no depende ni de Trump ni del gobierno, depende de Dios.
Mire, póngase usted a pensar, ¿cuánto va a durar Trump en el proceso que Dios tiene en su vida? ¿Cuánto va a durar Trump en el proceso que Dios tiene en su vida? ¿Cuánto duró Biden? Ya se acabó Biden. Igual se va a acabar Trump, pero Dios seguirá trabajando en tu vida. Bendito sea tu nombre. Agárrate, agárrate del Señor. Todo lo material que vivimos lo debemos vivir por fe. Pablo dijo claramente, con Cristo estoy, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi trabajo, mi familia, todo lo que vivo materialmente, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Someta a Dios su vida, sus dudas, sus anhelos, sus decisiones. Póngalas en las manos de Dios. Él tiene la mejor decisión para su vida. Debemos saber que nuestro proceso de perfeccionamiento y de cumplimiento de los propósitos de Dios terminará hasta que lleguemos a su presencia en los cielos. Ahí se acabará toda duda, todo dolor. Ahí se acabará toda incertidumbre. ¿Sabe? Yo no le puedo decir cómo es el cielo, qué hay en el cielo. Yo no le puedo decir porque la mente humana no puede concebir. Dios nos da un montón de figuras y símbolos, nada más para que tengamos idea de lo hermoso, de lo bello, de lo perfecto. Pero en realidad nosotros no podemos concebir. Pero lo único que sí yo estoy 100% seguro es que al nomás entrar al cielo, seré lleno de la totalidad de Dios. Feel of the fullness of God. ¿Sabe lo que eso significa? Lleno, satisfecho. No habrá duda de nada, porque ahí conoceremos la verdadera vida. Entonces, dice el apóstol Pablo, veremos las cosas tal y como son. Ahora, si tú vives en la temporalidad de la vida, pues tu vida aquí ocurre y aquí se acaba en este mundo. Con dinero, sin dinero, con enfermedad, sin enfermedad. Lo que aquí te suceda te define. Pero el que tiene su vida en el proceso de Dios, sabe que su vida terminará conociendo y siendo parte de la verdadera vida en los cielos. Bendito sea su nombre. Hermanos pentecostales, hispanos, miembros de la iglesia y la puerta abierta, no podemos únicamente ver la manifestación del Espíritu solo en los momentos temporales que podemos experimentar su presencia. Debemos ver la manifestación del Espíritu en todo momento y en todo lo que nos acontece en nuestras vidas. Y debemos, como dice su palabra, sembrar para el Espíritu en todo lo que hacemos y en todo momento, porque no es de la carne que vamos a cosechar, sino del Espíritu es que cosecharemos la vida eterna. Póngase de pie.